Buenas tardes, volvemos al periodo profético segundo que llamamos nosotros, que dijimos que dura cerca de casi 200 años y ya con el reino únicamente de Judá, con su capital Jerusalén, y estando al principio muy dependiente, sujeto al control de Egipto, hasta que en el año 605 comienza más bien el control dominante de Babilonia con los caldeos y su rey Nabucodonosor. Y Jeremías va a ocupar la parte central de estos 200 años, recorriendo varios reyes, como vamos a indicar. O sea, Jeremías ocupa la parte central y se extiende desde los principios del reino de Josías, que se calcula en el 640 hasta el 609, y simultáneamente también del faraón Necao de Egipto. Para continuar, Jeremías en su actuación como profeta durante los reyes Joacás por muy poco tiempo, y sobre todo de Joaquín, también llamado Joaquín, que duró en el trono 10 años a partir del 609, después de la muerte de su padre Josías. Esos 10 años de Joaquín terminarán más o menos en el 597, y cuando el rey Nabucodonosor, que había comenzado su dominio a partir de la batalla que ganó en Carquemish en el 605 contra Egipto, después de los 10 años de Joaquín, del 609 al 597, ahí es cuando Nabucodonosor, ya con influencia predominante en la región, nombra a Sedecías, que también era hijo de Josías. Aquí Jeremías presenció, durante su reino, presenció el sitio y la destrucción de Jerusalén a los 11 años del reinado de Josías, destrucción de Jerusalén, de su templo, de sus murallas y de muchas casas, seguido todo ello por el destierro que comienza entonces en el año 587. Fue durante ese tiempo que Nabucodonosor se llevó al destierro a Jeconías, y lo tuvo como prisionero en Babilonia. En cuanto se pueda, conviene seguir la lectura de Jeremías según los reyes que se van sucediendo, para establecer cierto orden cronológico que no es siempre posible con todos los oráculos, de muchos de los cuales no tenemos exactamente la noticia en cuándo fueron pronunciados, especialmente los oráculos promisorios, prometedores de un rey Mesías al modo de David, o cuando promete la nueva alianza, todos oráculos muy promisorios, pero que no sabemos bien en qué fecha los pronunció. Después, en cuanto al libro mismo, se dice claramente que Jeremías había actuado durante todos esos reyes que mencionamos, Josías, su hijo Joaquín,
y después finalmente su hijo Sedecías. Comienzan los oráculos en la primera sección que podemos llamar oráculos en general sobre Judá y Jerusalén, que estarían ubicados precisamente en el tiempo de gobierno de Josías, que duró del 640 al 609. Ahí aparece la invitación de Jeremías a Israel, a lo que había quedado de las tribus de Israel del norte, a convertirse seguramente a la reforma que había organizado el rey Josías. Tiene también momentos de recriminación contra la idolatría, tanto en el norte como en el sur, y avisa ya en esta sección de la invasión que vendrá del norte, seguramente refiriéndose a Babilonia. Ese sería el primer sector de oráculos que tenemos, seguidos y que abarcan 6 capítulos, seguidos por otros 14 del tiempo del reinado de Joaquín, que fueron 10 años, donde él anuncia la destrucción del templo como castigo por la idolatría, que fue un oráculo que impactó mucho, que fue muy resistido. En esta sección de que estamos hablando, Jeremías se dirige en un momento dado, en el capítulo 21, se dirige a Joacás, que había durado nada más que 3 meses antes de que comenzara a reinar por 10 años Joaquín, y a todos ellos se va dirigiendo. A Joaquín le menciona el recuerdo de su padre, muy positivo de parte del profeta, cuando le dice: ¿serás acaso rey porque seas un apasionado del cedro? Que seguramente con esa madera quería adornar sus palacios. Y entonces Jeremías le dice: tu padre no comía y bebía, también hizo justicia y equidad, pues mejor para él. Juzgó la causa del cuitado y del pobrecillo, pues mejor. ¿No es esto conocerme? Oráculo de Yahvé. O sea, el comportamiento del rey Josías, de acuerdo a la ley y a los deseos de Dios, es lo que implica el verdadero conocimiento del Señor, que no es solamente una actividad mental, sino entregarse de alma y cuerpo al Dios de Israel. Además, en este sector de capítulos encontramos, sigue el profeta criticando la idolatría de su pueblo, pero también mezcla con oráculos de promesa mesiánica. De modo que y encontramos también el comienzo de los oráculos contra las naciones en el capítulo 25, que será muy corto como introducción para ser completada después, más tarde, en los capítulos finales. Después de esta sección vino una más, que sería la pasión que se le suele llamar a veces la pasión de Jeremías, porque se desenvuelve en los últimos años del profeta, que fueron seguramente muy dificultosos y lamentables para Judá y Jerusalén. Ahí aparece frecuentemente su relación con el sucesor de Joaquín, que fue Sedecías, por 11 años. Ahí experimentó la oposición de los oficiales favorables a Egipto, que se oponían siempre que podían a Jeremías, e incluso lo mandaron a la cárcel. Y finalmente, en este periodo, hacia el 587, mejor dicho, un año y medio antes de 587, se produjo el sitio de la ciudad de Jerusalén, que fue interrumpido únicamente por un intento del faraón de Egipto de liberar a Jerusalén, y no pudo.
el sitio continuó y finalmente en este año, el 587, que para algunos es el 586, en junio, julio, penetraron en la ciudad y la tomaron. Y ahí en ese momento Sedecías aprovechó para huir, pero fue capturado inmediatamente. En esta sección, estos capítulos, a partir más o menos del capítulo 39, viene el encuentro de Jeremías con el general jefe de la guardia Nebuzaradán, que tenía instrucciones de Nabucodonosor de darle vía libre a Jeremías para quedarse donde quisiera. El profeta eligió quedarse con el gobernador que había sido nombrado de una familia judía llamado Godolías. Con él se quedó Jeremías, pero no por mucho tiempo, porque a los 3 meses fue asesinado por los partidarios pro-egipcios opuestos a los caldeos, que después del asesinato huyeron y se fueron a Egipto, llevándolo a Jeremías por la fuerza. Y una vez que está terminado este sector de capítulos que vienen a ser los más interesantes, porque uno llega a ver bastante cómo sucedió el fin del reino de Judá y de su capital y de su templo, vienen los capítulos a partir del 46 al 51, 6 capítulos que podemos llamarlos los oráculos contra las naciones, contra Egipto, y mencionando ahí la batalla de Carquemish, el mismo profeta o el que escribió el libro, que posiblemente haya sido Baruch, con otros de la escuela, podemos decir así, de Jeremías. Menciona entre las naciones a las cuales condena de los filisteos, condena a Moab, a Amón, a Edom, a los árabes, a los sirios, a Elam y finalmente, más que a nadie, a Babilonia misma. No sabemos bien a veces hasta qué punto la escritura, la Biblia, sobresalta, podríamos decir, las oposiciones de estos reinos al reino de Judá, pero ciertamente tiene que haber habido mucha verdad en la oposición que estos reinos hicieron contra el reino de Judá cuando Babilonia presionaba con su sitio y la destrucción del templo y la ciudad. Y finalmente tenemos el apéndice, que sería nada más que el capítulo 52, ¿sí? Y en este apéndice hay un resumen de los últimos años del reino y de Jeremías mismo, usando la información del segundo libro de los Reyes y lo que ya había dicho el mismo libro en el capítulo 39. Yo creo que esa sería una manera de ordenarse para proceder en la lectura, sabiendo que se van a encontrar de tanto en tanto muchos oráculos promisorios, mesiánicos, que miran cara al futuro, dando esperanza a un pueblo que había sido atacado por el enemigo. Encontramos a veces lo que se llaman las confesiones de Jeremías, situaciones íntimas de él que posiblemente las escribió Baruch, y otros segmentos que pueden venir de sus discípulos. Pero de todos modos se puede más o menos seguir cierto orden cronológico a medida que pasan los reyes de Judá y se ve la actuación de Jeremías en cada uno de ellos. De modo que como conclusión final podemos decir: el profeta Jeremías provino de una familia sacerdotal de Anatot, a 6 kilómetros al noreste de Jerusalén, en la tribu de Benjamín, donde pudo haber nacido hacia el año 650. Y se calcula que su vocación se dio a los 23 años, en el 627, durante el reinado de Josías.
En la visión cristiana, este profeta ha sido visto como un anticipo de la vida y sufrimiento de Jesús, pero en los momentos de su rebeldía interior contra su nacimiento, su vocación y su deseo de venganza, el cristiano no puede dejar de ver la distancia y diferencia que media con la propuesta de vida que ofrece Jesús de Nazaret. Sin embargo, es de admirar en ambos, Jeremías y Jesús, la obediente sumisión inspirada por el amor respetuoso de Dios y su palabra. Exponiendo su vida, el profeta anuncia de parte de Dios el sometimiento a la ocupación del enemigo para bien de Israel, el desastre que se avecina por desoír su palabra y el castigo por la perversión del culto con la idolatría. El profeta, sin embargo, no deja de presentar en el horizonte de Israel luces de esperanza en una nueva alianza y en la futura presencia mesiánica de un sucesor de David. El cristianismo ha visto realizada con creces esta promesa en la persona, buena nueva, vida, pasión y resurrección de Cristo Jesús, de quien nace la Iglesia, Asamblea de los Creyentes. La obediencia y fidelidad a Dios de Jeremías en medio de las tensiones y peligros de su vida profética quedan como un incentivo permanente para seguir en la presencia de Dios Padre que nos orienta hacia su eternidad.